Estamos viviendo un tiempo de mucho movimiento profético, pues se está cumpliendo la palabra profética de Joel: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es importante aclarar que en medio de este mover que está surgiendo en el mundo entero, es muy importante que la iglesia pueda entender y discernir y escudriñar los espíritus de los profetas. El apóstol Pablo así nos dice y así nos enseña. Por eso es importante el poder distinguir lo que es una profecía, lo que es un don profético y lo que es el ministerio o el oficio del profeta. Esto es muy importante porque de repente cuando no sabemos discernir esto, tendemos a errar, equivocarnos y poder desviar el propósito de Dios. La palabra del Señor dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el verso 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay tres cosas que la palabra profética siempre va a traer. La palabra profética va a traer una carga para edificar, una carga para exhortar, y esa palabra exhortar no es regaño. Esa palabra exhortación, desde la etimología de esta palabra, quiere decir direccionar. Por eso el profeta siempre va a tender a direccionar. También es importante entender que Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sabemos que los apóstoles gobiernan, los profetas son los que guían, direccionan, los evangelistas son los que hacen la expansión, siembran la semilla, los pastores son los que alimentan, apacientan las ovejas, y los maestros son los que cimentan, traen cimentación, traen la enseñanza. Esto es muy importante, y también debemos entender que los profetas es una vocación, es un ministerio, que así le hemos llamado, es un ministerio de Dios. No es algo que se va a dar, sino es algo que ya viene dentro de nosotros. Jeremías nos va a dar una luz referente a lo que estamos hablando. Y en el capítulo 1, en el verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces debemos entender lo que es un profeta. Un profeta es alguien que ya trae la asignación desde antes de nacer. Pero también existe en la Biblia los hijos de los profetas, y todos sabemos por historia que Samuel fue el que empezó a establecer las escuelas proféticas, y de ahí salen los hijos de los profetas, que más adelante voy a explicar referente a esto. Los profetas conocen el corazón del hombre y intiman con el Señor y viven en la presencia de Dios. Esto es muy importante, lo vemos, Elías lo dijo: en cuya presencia estoy. El profeta Samuel, cuando Saúl fue a consultarlo, él ya sabía y le dijo: quédate porque mañana voy a descubrir lo que hay en tu corazón. El profeta ya sabía. Debemos entender entonces la función de un profeta, y después vamos a ver aquellos que profetizan, que podrían ser los hijos de los profetas, y que ellos se mueven en un ambiente profético para profetizar o en el don profético. Esto también es muy importante que lo vayamos entendiendo. Ser un profeta es un llamado, y ministrar en profecía es un don. Esto tienes que entenderlo muy bien. Ser un profeta es una vocación, es un llamado, y ministrar en profecía es un don. Cuando una persona ministra en el don de profecía, el don es la habilidad de profetizar. Las palabras mismas son el don. Cuando una persona es profeta, ellos mismos son el don.
El libro de Efesios dice, Cristo dio dones a los hombres. Los dones que Cristo dio a los hombres son otros hombres. Un profeta es un don para la iglesia. Y quiero que entiendas esto también. Hay 3 componentes muy importantes. El llamado te va a dar la identidad. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Y el don da la habilidad. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Y lo tercero, entonces, si vas apuntando, es el llamado te da la identidad, el don da la habilidad y número 3, la unción da propósito. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Isaías capítulo 61, versículo 1. Entonces la unción da propósito. Quiero que entendamos esto. Los dones y llamados de Dios son irrevocables, pero la unción del Señor decae o fluye de acuerdo a la relación que tenemos con el Espíritu Santo.